Un saludo especial de parte del Consejo Superior de la Judicatura, de todos los integrantes de la Escuela Judicial y bienvenidos todos los servidores judiciales que están conectados a esta transmisión, así como los actores externos del sistema judicial colombiano. Hoy me complace comentarles que el primer ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario fue aprovechado por 6.460 actores del sector justicia, de los cuales 4.627 fueron servidores judiciales. Con gran satisfacción, este importante logro se ha hecho gracias a la participación activa de nuestros trabajadores, que son la columna vertebral de la formación judicial, el equipo de apoyo de nuestra escuela judicial y, por supuesto, las directrices de nuestro Consejo Superior de la Judicatura. Considerando los actuales desafíos de la jurisdicción disciplinaria, así como las particularidades del régimen disciplinario de los abogados, de la importante incidencia de los profesionales del derecho para la articulación de la administración de justicia, les doy la bienvenida al segundo ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario con la videoconferencia denominada Referentes Constitucionales y Principialística del Régimen Disciplinario del Abogado, lo cual nos permitirá valorar la importancia de los principios y valores constitucionales de este importante régimen disciplinario. En esta oportunidad nos acompañan los expertos en la jurisdicción disciplinaria, la doctora Magda Victoria Costa Gualteros, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, con amplia experiencia en la rama judicial, en la Fiscalía General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo, docente y académica universitaria. Hablará acerca de los referentes constitucionales del régimen disciplinario de los abogados, regulado por la Ley 1123 de 2007. Posteriormente, el magistrado José Adolfo González Pérez, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, pondrá los principios aplicables a este régimen disciplinario, lo que permitirá comprender la estructura dogmática y los principios rectores del Código Disciplinario de los Abogados. Al finalizar esta conferencia, se dará respuesta a algunas de las preguntas que formulen por el chat de participación y que también serán seleccionadas por el equipo de apoyo de nuestra escuela judicial. De igual manera, todas las inquietudes sobre la conexión, registro y evaluación de la actividad académica que puedan surgir, tienen a bien realizarlas, que nuestro equipo técnico de la escuela judicial estará presto a responder. Al finalizar toda la conferencia, en pantalla aparecerán dos códigos QR, uno para el registro de la actividad académica y el otro para la evaluación de la misma. Enseguida quiero darle la bienvenida y darle la palabra a la magistrada Magda Victoria Acosta Gualteros. Bienvenida, doctora Magda. Agradezco por esta invitación al Consejo Superior de la Judicatura a través de su presidenta, la doctora Diana Remolina, a nuestra directora de la Escuela Judicial, María Lucero Novoa, y un saludo muy especial al doctor José Adolfo González, que es magistrado nuestro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Córdoba. Se me ha invitado para que hable sobre los referentes constitucionales del régimen disciplinario del abogado. Para ello, parto del argumento conforme al cual la codificación disciplinaria está constituida sobre el estandarte del derecho constitucional, como también lo está todo el andamiaje normativo de nuestro ordenamiento jurídico. Luego, entonces, el argumento en sí mismo no resulta novedoso. Sin embargo, esa carencia de novedad no releva la necesidad de identificar de manera específica cuáles y dónde están los puntos de conexión y enlace entre un derecho y otro. Y eso es precisamente lo que me propongo con esta charla el día de hoy. Desde luego, resulta imprescindible recordar que la naturaleza sancionatoria del derecho disciplinario del abogado hace que el derecho constitucional vuelque toda su parafernalia normativa garantista sobre cuatro ejes fundamentales, a saber, primero, el proceso de codificación, segundo, el proceso disciplinario como tal, tercero, el régimen sancionatorio propiamente dicho,
Y por último, la oportunidad de rehabilitación que tiene el abogado que ha sido excluido de la profesión. En estos 4 momentos se puede ver nítidamente cómo se vierte el potencial del derecho constitucional sobre la moldura del derecho disciplinario para darle plena forma. De ahí que sea válido afirmar que el derecho disciplinario en sí mismo es una proyección en secuencia del derecho constitucional, pues se transversaliza a lo largo de toda la actuación, como lo vamos a ver. En consonancia con esos 4 momentos, en esta disertación voy a desarrollar un número igual de referentes. El primero lo he denominado referentes de orden deontológico, básicamente pues para relatar de qué manera el derecho constitucional precondiciona el estatuto disciplinario del abogado, más exactamente la deontología o cúmulo de deberes a los que está supeditado el ejercicio de la profesión. Al segundo los he dado por llamar referentes de orden procedimental, relativos al predominio de la principalística en el desarrollo de las etapas procesales y en la toma de decisión disciplinaria. El tercero le he puesto el nombre de referentes de orden sancionatorio, para denotar la influencia constitucional en la graduación y modulación de la sanción disciplinaria. Y finalmente, el cuarto lo he concebido como referentes del orden rehabilitador, para reseñar cómo el derecho constitucional está presente inclusive en la etapa póstuma del proceso que tiende a la rehabilitación del abogado que ha sido sancionado con exclusión de la profesión. Al recorrer estos 4 referentes, veremos cómo el derecho disciplinario se mantiene en constante tránsito por los escenarios constitucionales, va y viene de manera permanente, porque en esos recintos es donde encuentra el poder legitimador para disciplinar una conducta contraria a la ética profesional y para imponer a través del debido proceso una determinada sanción. En cuanto a los referentes de orden deontológico, esto es, aquellos que podemos definir como la batería de deberes que se le imponen a la profesión y que toman como matriz el artículo 95 constitucional. Recuérdese que en dicha disposición se almacenan de manera genérica los deberes ciudadanos y desde allí se nos dice que el cumplimiento del deber es enaltecedor en cualquier contexto. Por tanto, en el ámbito de los abogados, cuando se actúa con apego a la ley, con apego al deber, de inmediato se enaltece y se encumbra la profesión jurídica. Ahora, ese catálogo de deberes generales contenidos en el artículo 95 constitucional se conecta de manera inmediata y directa con el elenco de deberes profesionales de que trata el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, conocida como el Código Disciplinario del Abogado, al punto mismo que, por ejemplo, hay una plena coincidencia entre el numeral primero del artículo 95 constitucional y el numeral primero del precitado artículo 28, pues ambas normas refieren al cumplimiento y la observancia de la Constitución y la ley. Si para cualquier ciudadano este deber es ineludible, bajo la máxima de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, ya nos podemos imaginar el reforzamiento que ese mandato superior experimenta en torno a los deberes de los abogados, quienes por cometido profesional son los conocedores prima facie de la ley. Pero ese deber no por genérico resulta abstracto, ya que en el marco del derecho disciplinario da lugar a lo que hemos conocido doctrinariamente como concordancias. Las concordancias no son otra cosa que ese vínculo que se va a trazar entre el deber y la conducta desplegada por el agente, y que sirve de base para estipular la tipificación de la falta que se indica en el pliego de cargos. De allí que en materia disciplinaria la imputación de cargos tiene un carácter binario, deber versus falta. A modo de ejemplo, el numeral 10 del artículo 28 se le impone a los abogados el deber de atender con celosa diligencia los encargos profesionales. Como contrapartida de dicho deber, en el numeral primero del artículo 37 se dice que constituye falta disciplinaria
demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas. Y así hay un sinnúmero de faltas que enlazan textualmente con lo descrito como deber, es decir, hay un efecto reflejo que se advierte a partir del enunciado normativo tanto del deber como de la falta. Pero sucede que no siempre esa conexión o efecto reflejo entre la falta endilgada y deber inobservado aparece de manera expresa o textualmente convergente. Y es ahí donde ese deber genérico de respeto a la Constitución, a la ley, que se impone desde la Constitución, sirve de base para efectuar las concordancias, como sucede en gran parte de las faltas relativas a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, que están previstas en el artículo 33 del Estatuto Disciplinario. En ese orden de ideas, el deber de respeto a la Constitución y la ley, por ser imperativo, sirve para concordar todas aquellas faltas que no están vinculadas de manera expresa con ningún otro de los deberes previstos en el Estatuto Disciplinario del Abogado. Otra relación deontológica que existe entre los deberes constitucionales del artículo 95 y los deberes profesionales del abogado contenidos en el artículo 28 de la Ley 1123, la encontramos en la similitud que existe entre el cuarto deber constitucional y el segundo deber de los abogados, relativo ambos al respeto, defensa, difusión y promoción de los derechos humanos, con todo el acento que ello implica para los profesionales del derecho, cuya actividad se convierte en ese vehículo esencial para ese cometido, y por la misma razón, su inobservancia es considerado como un criterio de agravación en esta ley. En esta misma línea, otro referente deontológico de especial trascendencia se puede encontrar en lo dispuesto por el numeral séptimo del artículo 95 constitucional y el numeral sexto del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Pues ambas normas prevén la colaboración con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. A su vez, como deber, concuerda directamente con todas y cada una de las 14 faltas previstas en el artículo 33 del Estatuto del Abogado. Finalmente, ya saliéndonos del artículo 95 constitucional, encontramos otra referencia constitucional que se vislumbra dentro de la deontología del abogado y tiene que ver con el postulado de la buena fe previsto en el artículo 83 superior, que en tanto principio se irradia en los deberes de lealtad previstos en los numerales octavo y onceavo del Estatuto Disciplinario del Abogado, así como también por concordancia de aquellos con la falta de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de este mismo estatuto. A partir de lo anterior, se puede decir que la deontología del abogado pasa por el respeto a las más esenciales y básicas exigencias de convivencia constitucional, sin perjuicio de los deberes de conducta específicos que atañen a el rol preponderante que desempeña el abogado en la sociedad. De ahí que la codificación disciplinaria recoge unos y otros. Ahora me quiero referir a esos referentes de orden procedimental. En sede procedimental, las garantías constitucionales se imponen pues, a lo largo de toda la actuación disciplinaria. Bajo esa gran ventana del debido proceso sancionatorio, el cual, según lo ha expuesto ya la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, constituye como mínimo unos elementos. ¿Cuáles son? Unos principios: el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, el principio de publicidad, el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y controversia de la prueba, el principio de la doble instancia, la presunción de inocencia, el principio de imparcialidad, el principio de non bis in idem, el principio de cosa juzgada y la prohibición expresa de la reformatio imperius. Todos estos elementos se disgregan directamente del artículo 29 constitucional
pero además se encuentran previstos de manera específica en el título primero de la parte general del Código Disciplinario del Abogado. En cuanto al principio de legalidad de la falta y de la sanción, se puede decir que es bastión del debido proceso sancionador y que aquel se irradia desde dos ámbitos principalmente. El ámbito de la configuración normativa, conforme al cual las faltas y sanciones deben estar previstas ex ante en la ley, y el ámbito de la configuración de la responsabilidad disciplinaria, en virtud del cual la conducta, para ser sancionada, debe pasar por el sedazo de las exigencias de la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. En relación con el principio de legalidad, en el ámbito de la configuración normativa, se debe decir que de aquel se disgregan otros dos principios de marcada relevancia, como lo son el principio de prohibición de la interpretación extensiva y el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley. Respecto del primero, hay que tener en cuenta que a la hora de aplicar la ley disciplinaria, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, no cabe la interpretación y aplicación extensiva de las disposiciones que consagran las faltas. Es decir, que aquellas se deben interpretar de manera restrictiva. Esto, por ejemplo, tiene incidencia en la modalidad verbal de ciertas faltas que, a su vez, influyen en la determinación del momento en que se comete la conducta. Supongamos que se está analizando la comisión de la falta de que trata la primera parte del literal I del artículo 34 de la ley 1123, que es referente a aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentra capacitado el abogado. Nótese que aquí el verbo rector es el de aceptar. Luego, entonces, en virtud del principio de interpretación restrictiva, para contabilizar el término de prescripción de la falta, se debe tomar ese momento en que el profesional del derecho aceptó el encargo, y no el momento procesal en el que se hizo palmaria su incompetencia, que puede ser posterior. En cuanto al principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable, hay que decir que aquel no solamente tiene cabida en materia penal, sino también en materia disciplinaria, tal como lo hizo notar igualmente la Corte Constitucional en la sentencia C692 de 2008. Este principio está íntimamente asociado a los eventos de cambio legislativo y su aplicación en sentido benigno opera bien sea por vía de retroactividad o de ultraactividad. Ahora, en lo que atañe al principio de legalidad, desde la perspectiva de la configuración de la responsabilidad disciplinaria, como ya se dijo, aquella interseca tres principios básicos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. El principio de tipicidad es un corolario o radiografía del principio de legalidad. Y aun cuando la Corte Constitucional ha dicho en materia disciplinaria que es más flexible si se le compara con la aplicación del mismo principio en materia penal, lo cierto es que de todas formas exige que para que una conducta sea objeto de reproche, tanto el tipo disciplinario como la sanción deben estar previamente determinados en la ley. Por tanto, la flexibilidad tiene que ver con cierta completitud del derecho que hace necesaria la remisión a otros textos a modo de integración normativa, dada la existencia de tipos disciplinarios que están en blanco y que, al decir verdad, es más común hallarlos en el Código Disciplinario Único que en el Estatuto Deontológico del Abogado. Ahora, para efectos prácticos del principio de tipicidad, se materializa de manera preponderante en la formulación del pliego de cargos, el cual debe ser preciso y abarcar tanto el deber incumplido como la falta y la concordancia entre uno y otro, pues esta conecta directamente con el derecho de defensa y con el principio de la no reformatio imperius, dado que cualquier referencia o falencia de ese pliego que afecte este axioma procesal, pues deberá resolverse en garantía del disciplinado. Aquí es importante señalar que existen dos tipos disciplinarios complejos, esto es, que tienen varias modalidades verbales para su comisión,
así como también tipos disciplinarios con ingredientes normativos condicionantes o subjetivos. En tales casos es importante, en virtud de este principio de tipicidad, verificar a qué modalidad verbal es que específicamente le voy a adosar la situación fáctica y además que los hechos den cuenta de toda esa descripción típica, incluidos los ingredientes cuando la falta los exige. Doy un ejemplo. Encontramos en el numeral primero del artículo 35, bajo la cual constituye una falta contra la honradez el acordar, exigir u obtener del cliente o de un tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. Aquí podemos ver tres modalidades verbales en que es posible cometer la falta, pero además aquella debe darse bajo ciertas condiciones de necesidad, ignorancia o inexperiencia de los clientes. Puede suceder, como en efecto ha ocurrido, que el operador disciplinario se le olvide esta segunda parte y por ello, a la postre, la tipicidad decae en garantía del abogado investigado. Nos quedamos en la mitad. Del mismo modo, en aras del principio de tipicidad, la formulación de cargos debe reflejar ese grado de culpabilidad del agente, la gravedad o levedad de la conducta y cómo voy a graduar la sanción. Tratándose de abogados, las faltas disciplinarias son sancionables a título de dolo o culpa. Y es importante que desde el comienzo se determine con claridad este aspecto, ya que si bien es factible que con posterioridad yo pueda degradar una falta de dolo a culpa, a la inversa no es posible, porque ahí sí estoy afectando ese núcleo del debido proceso, que es lo que la Constitución protege. En cuanto a la antijuricidad, pues debe tenerse en cuenta que la conducta solamente es antijurídica si se desvalora en función de un deber, de manera injustificada además, y respecto de la culpabilidad como exigencia de legalidad, pues debo entenderla como esa actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa es en forma antijurídica, pudiendo y debiendo actuar de forma diversa. Sobre estos elementos de la responsabilidad, pues no voy a hacer unas consideraciones para no perder el objeto de nuestra charla, que no va encaminada hacia esa dogmática disciplinaria propiamente dicha, sino a las garantías constitucionales mínimas que debo observar. Cabe señalar que durante el procedimiento, pues el abogado investigado, como no podía ser de otra manera, goza de la presunción de inocencia, aspecto importante que debemos tener en cuenta al momento de determinación del pliego de cargos, especialmente en la forma que utilizamos el lenguaje para no lesionar esta garantía fundamental y hacer prejuzgamientos constitucionalmente proscritos. De aquí que la calificación debe hacerse en términos de mera posibilidad o probabilidad. Otra de las garantías del debido proceso pues va a ser la publicidad de las actuaciones, que está íntimamente ligada con el derecho de defensa. Para el caso de los abogados, desde la apertura de la investigación, la actuación debe ser conocida por los intervinientes y a partir de la audiencia de juzgamiento se torna pública, tal como lo dispone el artículo 55 de la Ley 1123. Ahora, frente a la forma de notificar esa sentencia, es importante reparar en una posible antinomia que se presenta entre el artículo 73 y el artículo 75 de esta codificación disciplinaria. Pues mientras el artículo 73 dice que librada la comunicación para efectos de llevar a cabo esa notificación personal, si esta no es posible, se procederá a notificar por estado o por edicto. En el artículo 75 se indica que la notificación por edicto es subsidiaria de la notificación personal, es decir, que no puedo elegir entre estado o edicto como lo dispone el artículo 73. En estos casos, el derecho constitucional es útil para solventar cuál de las dos normas debe prevalecer y entonces habrá que elegirse la más garantista y favorable para ese abogado que estamos investigando. En lo que atañe al principio de la doble instancia,
Sabemos que en materia disciplinaria está prevista la apelación tanto para los autos interlocutorios como para la sentencia. Esta posibilidad se hace extensiva para el quejoso que aun cuando no es considerado interviniente, en virtud de lo que está previsto en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123, puede apelar esas decisiones que le ponen fin al proceso. Además, como afianzamiento de las garantías procesales, le asiste al abogado investigado el grado jurisdiccional de consulta sobre esas sentencias condenatorias que no son apeladas. Dentro de las garantías del debido proceso, restaría por referirnos al principio de la no reformatio imperius y al principio del non bis in idem. En relación con el primero de ellos, recordemos que en sede de apelación no se puede hacer más gravosa la sanción. Ahora, en materia de consulta, el asunto no está tan decantado, porque dentro de la sala disciplinaria pues sí se han dado dos posturas. Una, conforme a la cual por tratarse de un grado jurisdiccional, el fallador de segunda instancia puede reformar la sanción en sentido de agravarla. Y otra, que es la mayoritaria, entiende que no es posible porque inclusive en consulta pues debo mantener incólume la prohibición constitucional de no reformar para agravar. Un ejemplo de ello se ha dado cuando, en virtud de la aplicación del parágrafo del artículo 43, que dice que cuando la sanción proviene de actuaciones de abogados que se desempeñe o haya desempeñado como contraparte de una entidad pública, la sanción de suspensión oscilará entre 6 meses y 5 años. Y se han dado casos desde primera instancia que dejan de aplicar el contenido de ese artículo y prevén una sanción menor a 6 meses o una sanción de censura, por lo que en algunos eventos, que ciertamente no son muchos, en segunda instancia se ha modificado la sanción para incrementarla a 6 meses, prevaleciendo así el principio de legalidad. Y en otros simplemente se da aplicación de la no reformatio imperius. Ahora, si esa misma situación se presenta en sede de apelación, pues el asunto sí se resuelve declarando la nulidad de la actuación para no lesionar este principio que hemos mencionado. En cuanto al principio del non bis in idem, básicamente opera de la misma forma que se hace en materia penal y no se hace extensivo a las providencias de carácter inhibitorio. De esta manera, creo que hemos dado un vuelo panorámico para los referentes constitucionales del procedimiento disciplinario del abogado. Me referiré ahora a los referentes de orden sancionatorio. Como se sabe, a diferencia de lo que sucede en materia penal, en el derecho disciplinario no se le determina a cada falta una sanción específica, sino que se establecen criterios orientadores para que el juez disciplinario en cada caso lleve a cabo el ejercicio de dosificación de la sanción. Esos criterios, además, son auxiliados por los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y lesividad de la conducta. Todos ellos de estirpe constitucional y que llevan inmersa una pretensión de justicia material en cada caso y comportan un límite a esa discrecionalidad judicial y se relacionan estrechamente con la relevancia social de los intereses que se han visto involucrados, el potencial lesivo de la conducta, el grado de culpabilidad, entre otros aspectos. Ahora, la sanción cualquiera que sea está sujeta a la prohibición constitucional de imprescriptibilidad. Finalmente me quiero referir a esos referentes del orden rehabilitador. El derecho constitucional también pauta la forma en que debe darse o procurarse el proceso rehabilitador del abogado. En ese sentido, el artículo 108 de la Ley 1123 establece que el abogado sancionado con exclusión de la profesión podrá ser rehabilitado luego de transcurridos 5 años desde la ejecutoria de la sentencia. Este término se duplica si la falta se cometió cuando el apoderado o contraparte lo hacía a nombre de una entidad pública. Al respecto, la Corte Constitucional ha advertido que la exclusión de la profesión de ninguna manera puede considerarse como una pena imprescriptible y que si bien comporta una drástica restricción al ejercicio de la profesión, que debe ser producto pues, de la aplicación del principio de legalidad y del debido proceso,
no tiene un carácter ilimitado, intemporal y absoluto, puesto que, como lo prevé el propio estatuto, se incorpora una prohibición relativa que puede ser removida mediante el ejercicio de la rehabilitación. La rehabilitación comporta el restablecimiento jurídico del prestigio social del sancionado, es decir, su restitución a ese estatus jurídico en que se encontraba antes de que se profiriera la decisión que lo sanciona. Quiere decir lo anterior, que de algún modo el derecho a la rehabilitación está ligado al principio de la dignidad humana y al restablecimiento del derecho fundamental al buen nombre en la modalidad de prestigio social, entendiendo como esa reputación restaurada en el ámbito profesional y ligado a la temporalidad del antecedente disciplinario. Tan lo está que inicialmente la norma condicionaba la reincorporación a que el abogado que se proponía rehabilitar fundadamente demostrara que en el tiempo de exclusión había observado buena conducta en todo orden, y la Corte Constitucional consideró que ese requisito era extraño a los fines de rehabilitación y a los fines mismos de la profesión, por demás constitutivo de una legítima interferencia en la esfera privada de los abogados y una amenaza para la provisión de imprescriptibilidad, dado pues que se tornaba la rehabilitación en una sanción intemporal, de ahí que insistió en que el único requisito era el cumplimiento de ese plazo que ha sido previsto por el legislador. En últimas, lo que quiso significar con todo esto la Corte Constitucional es que la rehabilitación no era una potestad de la autoridad, sino un legítimo derecho del abogado que se encontraba en tales condiciones. Ahora, el derecho constitucional sigue impregnando el momento de la rehabilitación, ya que como existe la posibilidad de que ese proceso rehabilitador se pueda anticipar cuando ese abogado excluido cumpla 3 años o 5 si la sanción fue agravada por tratarse de una actuación ante o contra entidades públicas, siempre que aquel adelante y apruebe los cursos de capacitación que son aprobados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional aquí hizo notar que el fin y el contenido de esos cursos deberían tener como cometido eminentemente dignificante y resocializador. Así se indicó por parte de la Corte que el fin rehabilitante debía enfocarse a las falencias éticas o profesionales a través que tuviera el abogado a través de desarrollo de destrezas profesionales y actitudes éticas. Es decir, que una verdadera reincorporación se procura desde el binomio entre los contenidos éticos, pero también de actualización profesional. Y eso le imprime a los cursos un elemento dignificante, a mi modo de ver, en el que se debe pensar el momento de estructurar los contenidos temáticos de esos cursos para que no se agoten únicamente en ese componente axiológico o deontológico, sino que además integren modos de actualización jurídica. Hasta aquí, pues, he dado el recorrido por las principales instituciones de derecho disciplinario de los abogados, desde la óptica del derecho constitucional y sus referentes de inobjetable aplicación en el ámbito sancionador, como vimos. Con lo cual, pues, considero haber cumplido el propósito para el cual se me extendió esta invitación, que agradezco a la Escuela Judicial y a todos los que están conectados para oírla. Muchas gracias y estoy pendiente de sus preguntas. Doctora Magda, muchas gracias por sus valiosas acotaciones en torno al derecho disciplinario de los abogados, muy orientadoras que seguramente darán luces a los servidores judiciales y a todos los actores del sector justicia para aplicarlas en su quehacer cotidiano judicial. Algunas preguntas, doctora Magda, que han hecho a través del chat y me permito hacer la primera. ¿Por qué afirma que la rehabilitación profesional de un abogado garantiza el principio de dignidad humana? Pues sabemos que no existen sanciones o penas imprescriptibles. Y esto nos permite que, además del paso del tiempo y mediante un curso donde yo pueda efectivamente demostrar que estoy capacitado para volver a ejercer la profesión, esa sanción que inicialmente me excluía totalmente de la profesión hace que yo pueda reincorporarme, como lo expresé, a la vida profesional, pero además
me da la oportunidad de recobrar el buen nombre que además es el que brinda para muchos de los abogados de este país el ejercicio con éxito de la profesión. Entonces, esa oportunidad que se me va a dar, que no obstante la gravedad de la sanción al ser excluido, de rehabilitarme, me permite volver a la vida judicial y al ejercicio real de la profesión. Una segunda pregunta, doctora Costa. ¿Cómo debe actuar el juzgador disciplinario cuando se presenta la colisión de principios constitucionales en un caso concreto? Como lo mencioné en el artículo 43, donde realmente pueden entrar o existir colisión entre las normas y el principio de legalidad, porque hay una especie de agravante contenido en el parágrafo donde la sanción no puede ser inferior a 6 meses, que digamos que es una condición muy especial para aquellos abogados que litigan contra la administración pública. Para los abogados que no lo hacen y son objetos de suspensión, esta puede ser de 2 meses, muy inferior a los 6 meses. Entonces, vemos cómo a veces está el principio de legalidad, efectivamente, viene una sanción inferior a la contenida en la norma, pero también al revisar en segunda instancia, como sabemos que no puede hacer más gravosa la sanción, entonces, ¿qué hacemos? Favorabilidad siempre para el disciplinado. Y en ese sentido yo creo que aplicamos la Constitución, nos vamos además a garantizar el debido proceso y de esta manera resolvemos esas posibles colisiones que se presentan entre derechos fundamentales. Otra pregunta, doctora Magda. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la sanción al abogado y la rehabilitación? Pues el fundamento constitucional lo vimos, está contenido en ese artículo 95, pero también en el artículo 29, y todo se enmarca en el debido proceso. Cuando se hace una revisión constitucional de los principios orientadores del Estado Social de Derecho, pues vemos que son los mismos que rigen tanto el Estatuto Deontológico como el Código Disciplinario Único. Entonces, mi respuesta es, son los mismos principios constitucionales que rigen cualquier debido proceso, que están contenidos de manera genérica en el artículo 29, pero también como lo vimos de manera muy específica y referida a los deberes de los abogados, en el artículo 95 constitucional. Una última pregunta, doctora Costa. ¿Qué referentes de derecho internacional fundamentan el régimen disciplinario de los abogados? Sí, realmente aquí, y esto daría lugar para una segunda charla, doctora Marilucero, y es que se garantizan todas las normas internacionales, pero aquí hay una gran discusión y es en el proceso que estamos llevando en este momento en materia disciplinaria para aquellos disciplinables que procesamos en única instancia. Son los fiscales delegados ante tribunal, magistrados delegados ante tribunal, vicefiscal, donde conoce la sala disciplinaria en única instancia. ¿Y por qué? Porque para todas estas, el derecho penal ya previsto, que se cuenta con una doble conformidad. Sin embargo, en materia disciplinaria no hemos dado ese paso y yo pienso que va a llegar un momento en que tenemos que reflexionar de cómo vamos a garantizar la segunda instancia para estas personas que estamos disciplinando, para estos funcionarios judiciales que estamos disciplinando y que estamos conociendo en este momento y a partir de una norma constitucional solamente en única instancia. Entonces me parece que da debate, me parece que tenemos que mirar de qué manera proponemos una modificación al código disciplinario y miramos cómo se garantiza verdaderamente la doble instancia para estos funcionarios. Muchas gracias, apreciada doctora Magda Victoria Costa, por sus importantes aportes.
a todos los servidores judiciales y a los actores del sector justicia en este tema tan importante y en esta época de confinamiento provocado por la pandemia. Mil gracias y seguramente la vamos a invitar en otra oportunidad para que su experiencia, su conocimiento se pueda colocar al servicio de los servidores judiciales con la solidaridad que siempre la ha caracterizado. Muchas gracias, doctora Mar. Segundamente, quiero darle paso al doctor José Adolfo González Pérez, magistrado del Consejo Seccional Sala Disciplinaria de Córdoba, y quien a continuación hará su explicación, su conferencia acerca de la principialística del derecho disciplinario del Código de los Abogados. Tiene la palabra, bienvenido, doctor González. Cordial saludo, agradecer esta bonita invitación al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, saludo especial a la doctora Magda Victoria y a los demás magistrados y magistradas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los compañeros de las seccionales, así como a cada uno del equipo de colaboradores de la Escuela Judicial, y un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han vinculado a este evento académico. Voy a proceder a compartir en pantalla la presentación que hemos dispuesto para esta ponencia. Se refiere a la principialística en el régimen disciplinario en Colombia. En la medida en que el derecho disciplinario connota una doble dimensión, una dimensión por una parte legal y por otra parte una dimensión ética, en este mismo sentido se ha dividido esta ponencia en esas dos dimensiones. Empezamos entonces por hacer un acercamiento a la noción de principios, valores y reglas. Para ello acudimos a la filosofía del profesor alemán Robert Alexis, quien comprende que los principios son unos mandatos de optimización, es decir, son comandos, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor y mejor medida de lo posible, atendiendo unas posibilidades fácticas y jurídicas. Los principios son normas que pueden ser satisfechas o no y per se no tienen una jerarquía sobre los otros, sino que su peso lo determina el decidor judicial en cada caso en concreto y se aplican a través de la ponderación. Por su parte, los valores constituyen el componente axiológico de todo el ordenamiento jurídico y operan principalmente en la aplicación y adjudicación del derecho. Entonces, encontramos en esencia unas diferencias marcadas entre valores y principios desde el punto de vista del grado de abstracción, ya que los valores son, las normas que reconocen valores son generales y más abiertas, los principios son más específicas y por ende ello conlleva a la segunda diferenciación, que es la apertura normativa. Los valores no son normas de aplicación directa, como si los principios tienen una proyección normativa, una aplicabilidad y eficacia directa. Y en cuanto al carácter, los valores son normas axiológicas, en tanto que expresan en sí mismo algo bueno, por tanto, el modelo basado en valores es los mejores. Y los principios son normas deontológicas que expresan un deber ser y el modelo basado en principio es lo debido. Por su parte, en torno a las reglas, acudiendo igualmente a la filosofía del profesor Alexis, son ya no mandatos de optimización, sino mandatos definitivos que ordenan que algo se realice tal y como ellas lo disponen, ni más ni menos. En este sentido son de aplicación de todo o nada y no necesitan la ponderación, su aplicación es a través de la ponderación, sino que es mediante la subsunción. Entonces, en este sentido, encontramos en el ordenamiento jurídico una serie de características como son la completud, la claridad y la coherencia. Ello para referir a las antinomias que se presentan dentro de este.
Es sabido que el sistema jurídico en ocasiones no es completo, presenta zonas de penumbra, vacíos, espacios libres de ley, lagunas, casos en el cual estamos ante un legislador omisivo. También es claro que el ordenamiento jurídico en ocasiones no es claro, no predica claridad, justificándose de esta manera la hermenéutica jurídica y la interpretación jurídica, o bien partiendo de que el dispositivo jurídico tenga esa claridad, se justifica la hermenéutica para contextualizar ese precepto normativo. Por otra parte, en punto a que el ordenamiento jurídico en su interior no presenta coherencia plena ni se cohesiona pacíficamente, estamos ante las antinomias. Antinomias que pueden ser del primero o segundo grado, de primer grado o de segundo grado. Frente a las antinomias de principios, frente a las reglas, no hay problema porque se aplica de preferencia a los principios. De reglas entre sí, referimos a las antinomias de segundo grado, se resuelve a través de los criterios tradicionales de jerarquía, cronológico de temporalidad y de especialidad. La pregunta que puede surgir aquí es, Adolfo, ¿y qué sucede si estamos en una tensión, un choque, una colisión de reglas de la misma jerarquía, la misma temporalidad y la misma especialidad? Algunos autores sostienen que la especialidad, cuando acudimos al criterio de la especialidad, no hay en sí una antinomia, en tanto que la regla general es subsidiaria frente a la regla especial. Pero si se da esa situación, pienso que la respuesta está en que se debe elegir, el decidor judicial debe elegir la regla que más se acompase, que más esté acorde con los principios que rigen la materia de la cual se trata y aplicando el principio de interpretación pro persona. Asimismo, entonces, cuando está esa tensión, ese choque de bienes constitucionales o de principios, valores, derechos fundamentales, estamos ante una antinomia de primer grado y quedándonos en la filosofía del profesor Alexis, se aplica para resolver esa tensión, ese choque de bienes constitucionales, el test de proporcionalidad, en donde se identifica cuáles son los bienes que chocan, se propone una medida a adoptar y se hacen los 3 juicios formulados como interrogante, que es el subprincipio de idoneidad o adecuación. Se analiza si la medida a adoptar es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo que se busca alcanzar. Después sigue el subprincipio de necesidad, es evaluar, determinar si esa medida que se busca adoptar no existe otra que en menor grado afecte el bien jurídico, perdón, el bien constitucional que resulta afectado con la medida. Y por último, el tercer juicio, que es el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, donde se hace un análisis del valor de afectación del bien constitucional que resulta sacrificado, que puede ser leve, moderado, serio o alto, y el grado de satisfacción del bien constitucional que resulta ganador en ese caso específico. Y por último, la tercera fase de este subprincipio es hacer un análisis comparativo entre ese grado de afectación y el grado de lesión frente al grado de satisfacción, si la medida resulta proporcional o no, es decir, constitucional. Este ejercicio muy seguramente es el que nuestro máximo tribunal constitucional estará realizando con el escrutinio judicial que le está efectuando a los decretos legislativos. Bien, hay críticas a este test de proporcionalidad, hemos destacado 2. Uno, los críticos dicen que el test de proporcionalidad no elimina la discrecionalidad, ante lo cual les respondo, la discrecionalidad en derecho siempre va a existir en la medida en que no es una ciencia cierta, solamente que la discrecionalidad puede ser de un nivel alto o una discrecionalidad leve o moderada. Y también no existe un ponderómetro, hasta ahora no se ha inventado un ponderómetro en el cual
le incluyamos los hechos y que el ponderómetro nos resulte el ejercicio de la ponderación del test de proporcionalidad. La segunda crítica importante que se le hace a este test de proporcionalidad es que se indica que con ello no tenemos derechos ciertos, que todos los derechos, incluso los fundamentales, convencionales y derechos humanos, son excepcionables y derrotables, en tanto que predican lo siguiente: todos tenemos derecho a X en todo caso, siempre y cuando o excepto que en ese determinado caso no concurra un principio que pese más. La respuesta que le doy a esa crítica es que el test de proporcionalidad no permite que el bien constitucional sacrificado se lleve a cero, se elimine, sino que se respete su núcleo esencial, tal y como procederemos a analizar. Bien, entonces, de esta manera es seguro afirmar que el Código Disciplinario del Abogado es un estatuto de principios y reglas. Principios que están contenidos en el libro primero, parte general, artículo 1 al 16, y en el libro tercero, procedimiento disciplinario, del 48 al 58, que priman sobre los demás, sobre las demás reglas o las otras reglas que están en el código. Hay unos autores que sostienen la imposibilidad de trasplantar integralmente los principios del derecho penal. Ante esta crítica hago una reflexión muy respetuosa, es que primero los principios no son exclusivos, no son únicos del derecho penal, sino que son propios del ordenamiento jurídico. Lo otro es que me pregunto cómo hacemos para modular, minimizar, matizar los principios del debido proceso, el derecho disciplinario, la dignidad humana, la presunción de inocencia, el indubio. No veo la forma. Hemos incluido en la presentación y en esta ponencia la categoría dogmática de la relación especial de sujeción por colaboración. ¿Y por qué se incluyó? Bueno, con mucha humildad, y lo pensé en decir, con mucha humildad, esta categoría dogmática es de mi autoría. Es de mi autoría. La estoy proponiendo tanto a la academia como a toda la judicatura, que se aplique la relación especial de sujeción por colaboración en el régimen disciplinario del abogado. Es de recibo y es pacífico que en el régimen de los funcionarios con el Código General Disciplinario es pacífica esta categoría dogmática, pero en el de abogados no. Y partimos de lo siguiente. Tiene su fundamento constitucional en el artículo 6º superior en nuestra Carta Fundante, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Punto seguido. Hasta este punto están las relaciones generales de sujeción que tenemos todas las personas por hacer parte integral del elemento poblacional del Estado. Punto seguido. Los servidores públicos lo son, además de infringir la Constitución y la ley, por la omisión o extralimitación de funciones. Aquí viene las relaciones especiales de sujeción que la doctrina ha denominado de todos los servidores públicos, relaciones especiales de sujeción reforzada, los miembros de la fuerza pública, relaciones materiales de sujeción, particulares que cumplen función pública y administran recursos públicos. La propuesta propia es que se hable de relación especial de sujeción por colaboración en tratándose de los abogados, dado que el rol importante que ellos cumplen en su actividad profesional, sumado al deber que consagra el numeral 7º, el artículo 95 superior, que es deber de todas las personas colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Fíjese cómo lo que hicimos fue trasplantar o recoger ese verbo rector de esta norma superior, colaborar. Entonces, los abogados, dados los profesionales del derecho, dado ese rol importante en la colaboración de la administración de justicia, sumado a la relación cliente-abogado y también al concepto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que rigen, regulan todos los vínculos en sociedad, que entre particulares existen relaciones de poder que pueden desconocer, vulnerar los derechos de las personas. Proponemos entonces la figura de la categoría dogmática de la relación especial de sujeción.
Bien, aterrizamos en el principio de dignidad humana recogido por el artículo 1 constitucional y el artículo 1 del Código Deontológico del Abogado. Dignidad humana entendida en términos kantianos, que la persona debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y nunca simplemente como un medio para alcanzar fines. En este entendido, todos somos una comunidad de fines. Nuestra honorable Corte Constitucional en muchísima jurisprudencia ha recogido este concepto kantiano de dignidad humana y le ha sumado que dignidad humana consiste en vivir bien, vivir sin humillaciones y vivir como quiera la persona. Entonces, en este entendido, a toda persona que intervenga en la actuación disciplinaria, bien sea el disciplinable, su apoderado, el defensor de oficio, el Ministerio Público, el quejoso, la quejosa, su defensor, su apoderado, el testigo, el perito, y no solamente el juez o la jueza disciplinario y su secretario o secretaria deben ser tratados acordes con la dignidad humana. Si notamos en la presentación, la dignidad humana constituye el núcleo esencial de todo derecho. Entonces, un derecho fundamental, sea el que sea, tiene esta forma, se refleja de esta manera, tiene una zona complementaria, es como una célula, tiene una zona complementaria o marginal, que es la que está representada en el color azul, y un núcleo esencial. El núcleo esencial es aquella parte irreductible del derecho que no puede ser transgredido jamás, no puede ser tocado, no puede ser afectado, y lo constituye la dignidad humana. La zona periférica, la que está en azul, es la que está acorde con la tesis de nuestra honorable Corte Constitucional cuando sostiene que no tenemos derechos absolutos, sino que los derechos son relativos, es decir, pueden restringirse y pueden limitarse lícita y legítimamente, pero solamente en su zona periférica. Por tanto, cuando se da la colisión de bienes constitucionales explicada del test de proporcionalidad, el resultado debe ser a lo sumo el que está en la presentación, que el derecho que sale perdedor o sacrificado jamás se ve afectado en su núcleo esencial, porque si así lo fuera, la medida resultaría desproporcional y por ende inconstitucional. Ahora bien, aterrizando en los principios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que a su vez de ser uno o de constituir principios, también constituyen la dogmática de la responsabilidad disciplinaria. Nótese cómo es muy similar en materia penal. En materia penal también se habla de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Son las mismas tres categorías dogmáticas. Es como tener en penal los mismos tres vasos, pero llenos de agua, y en disciplinario llenos de gaseosa. Su contenido es diverso, su contenido cambia. Ya la doctora Magda Victoria hizo una aproximación al principio de tipicidad que está relacionado con el principio de legalidad, estatuido en el artículo 3 del Código Disciplinario del Abogado, legalidad de la sanción, legalidad del procedimiento, legalidad de la conducta y legalidad de la ejecución de la sanción, y la tipicidad que se refleja desde el artículo 30 hasta el artículo 39 de nuestro Código Disciplinario del Abogado. Quiero destacar frente a la antijuridicidad que es algo sui generis en materia del abogado. En penal se refiere a una antijuridicidad material y a una antijuridicidad formal. En disciplinario, el Código General Disciplinario, se habla de una antijuridicidad sustancial, en tanto que la categoría dogmática en sí es ilicitud sustancial, y se habla de ilicitud sustancial por violación o incumplimiento de los deberes funcionales, y también antijuridicidad sustancial en tanto que conlleve siempre violación de los principios de la función pública. En cambio, la antijuridicidad del Código Disciplinario del Abogado, estatuida en el artículo 4, refiere a ya no incumplimiento de deberes funcionales, sino incumplimiento de deberes profesionales, y que ese incumplimiento lo realice el abogado sin justificación. Entonces, ese sin justificación constituye un elemento normativo de textura abierta que otorga
un altísimo margen de discrecionalidad al decidor judicial, al juez disciplinario, y se debe determinar en cada caso en concreto. Entonces, aquí realizo también una propuesta originaria de mi cosecha, y también lo hago con mucha humildad, se lo propongo de la misma manera a la academia y a nuestros consejos superiores, referir la antijuricidad del abogado como una antijuricidad deontológica en tanto que refiere al incumplimiento de deberes profesionales consignados en el artículo 28 de la ley 1123 del 2007. En cuanto a la culpabilidad, en materia del régimen disciplinario del abogado existe un espacio libre de ley, una zona de penumbra, un vacío normativo en torno a que no se define el dolo y la culpa, como sí lo hace el artículo 22 del Código Penal y sí lo hace el nuevo Estatuto General Disciplinario con los elementos cognoscitivo y volitivo, pero en el régimen disciplinario no está esa definición, para contar que es la primera vez que en Colombia se positiviza la definición del dolo y la culpa con el Código General Disciplinario. Bien, pasamos entonces a la segunda dimensión de la ponencia, que es la ética. La ética como única forma de construcción social. Hacer estrictamente lo correcto, debemos ser el ejemplo, el comportamiento esperado. ¿Cómo espera la sociedad que se comporten los jueces y las juezas de la República? ¿Cómo esperan los clientes que se comporten los abogados cuando se establece esa relación cliente-abogado? Entonces, el propósito es ser el mejor abogado o abogada posible. Aquí a esta frase le podemos incluir lo que se quiera: ser el mejor juez o jueza posible, ser el mejor director o directora posible, etc. Pienso que ese es un propósito que debemos trazarnos en nuestra vida. Hemos traído a colación un tema polémico, es la relación entre la moral, la ética y el derecho, porque algunos dicen: Adolfo, pero es que usted ¿para qué trae esos temas a colación si no tienen nada que ver? Pues mire, existen unas tesis. La tesis 1, que denominamos T1, que está en la presentación, sostiene que solamente puede considerarse derecho, leyes positivas, aquellas normas que estén conforme con los principios de la moral. Y la tesis 2 sostiene que no existe ninguna relación conceptual entre el derecho y la moral. El derecho, la norma jurídica, no requiere adecuación con el contenido moral de su articulado. Entonces yo pienso que ni T1 ni T2 nos resuelve la situación, sino que estamos de acuerdo con T3, que dice que si bien la moral y el derecho llevan en cierto punto, se cohesionan. Hay una zona en la cual se unen estos dos conceptos, la moral y el derecho, convergen. ¿Esto qué significa o qué lectura le podemos dar al espacio o a la franja de color negro? Dos lecturas: bien, que se moraliza el derecho, o que se positiviza la moral. Se moraliza el derecho o se positiviza la moral. Es claro, hemos visto cómo muchas normas, mucho derecho positivo tienen contenido de moral y de ética. Artículo 209 de la Constitución, artículo 68 constitucional, etcétera, etcétera. Entonces ya permitimos o llegamos a arribar a las siguientes conclusiones después de esta charla. Primero, toda norma, entre esas el Estatuto Disciplinario, Ley 1123 del 2007, debe ser interpretada, y no solamente interpretada, sino que también adjudicada, aplicada a la luz de los principios. Segunda conclusión: debemos, en ese entendido, realizar menos subsunción y más ponderación. Tercera conclusión: la ética constituye una exigencia legal para el ejercicio de cargos en la función de administrar justicia en conformidad con el artículo 126 de la ley estatutaria, pero también
la ética es un presupuesto indispensable para el ejercicio de los togados, del ejercicio profesional de abogados, de los letrados. 3. La ética tiene un carácter instrumental en la medida en que constituye un vehículo, un mecanismo para legitimar la administración de justicia, para legitimar el ejercicio de la profesión de abogado. Y por último, consideramos que la ética, al igual que la dignidad humana, tiene un valor absoluto. No podemos decir soy ético para unas cosas y para otras no, o no puedo afirmar y sostener soy un 50% ético o un 60% ético, sino que en una escala del 1 al 10 debemos ser siempre, desde el punto de vista de la ética, 10. De esta manera concluyo, doctora Marilucero, agradeciendo la participación, la posibilidad de participar en este bonito evento académico. Muchas gracias a usted, apreciado doctor José Adolfo González, por su participación, por sus explicaciones tan oportunas y tan didácticas que orientan y propician la acertada aplicación del régimen disciplinario de los abogados. Paso al espacio de las preguntas. Una pregunta que nos hacen a través del chat. La primera, ¿existen en el Código Disciplinario del Abogado zonas de penumbra en las cuales sea imperativo la aplicación de principios? La respuesta es que sí, y esta es una muy interesante pregunta y es algo que la doctora Magda Victoria alcanzó a referir. Para poner un ejemplo, sí existen zonas de penumbra en el Código Disciplinario del Abogado y es el concerniente al régimen de sanciones de abogados. ¿Y por qué se sostiene esto? Porque si hacemos un análisis comparativo con el régimen establecido en el Código General Disciplinario, cada falta tiene estatuida la sanción que le corresponde. Por decir algo, en el régimen general disciplinario se establece que si estamos ante una falta gravísima cometida a título de dolo, la sanción que le corresponde a imponer sería una destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. O si la falta es gravísima, cometida con culpa gravísima, será la sanción de destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años y así sucesivamente. Si analizamos y leemos el Código Deontológico del Abogado, Ley 1123 del 2007, ello no aparece de esa manera, simplemente se establecen unas faltas en el código, pensión, exclusión, multa, amonestación, pero no especifica el legislador, el hacedor de la norma, en las faltas estatuidas del artículo 30 al 37, cuál sanción de estas que acabé de nombrar, amonestación, multa, suspensión o exclusión, son las que se le pueden aplicar a un abogado en un caso en concreto. No lo dice. Por eso es que muchas veces cuando hemos iniciado las audiencias, le preguntan al abogado, bueno, doctor, en el caso de yo haber incurrido en la falta disciplinaria, ¿cuál es la sanción a imponer? Y eso conlleva a que en las diferentes seccionales se apliquen sanciones diferentes por el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo se supera esta zona de penumbra? Aplicando lo que la doctora Magda Victoria decía muy bien, los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que están ubicados en el artículo 13 del Estatuto Disciplinario. Una segunda pregunta, doctor Adolfo. Una vez entre en vigencia el nuevo Código General Disciplinario, ¿es viable el trasplante de los conceptos de dolo y culpa al régimen disciplinario del abogado? Bueno, esta pregunta es bastante compleja y quiero hacer aquí, me excusan, quiero hacer una corrección. La amonestación es una sanción propia de la Ley 734 del 2002 que desaparece con el Código General Disciplinario,
Esto en abogado se llama censura, ¿correcto? Esta pregunta, perdón, es compleja, pero quiero una respuesta muy personal que no vincula ni compromete la institucionalidad, la hago como académico. En la exposición sostuve que existe un espacio libre de ley en el régimen disciplinario del abogado en torno a la noción o definición de dolo y culpa. La comisión redactora del Código General Disciplinario tuvo una discusión si era bueno o no, si era sano o no que el legislador, que el hacedor de la norma se ocupara de estas definiciones, o si era mejor dejárselo al intérprete, al decidor judicial, tal y como venía sucediendo, pero lo definieron. Entonces, ¿qué sucede? El Código General Disciplinario define el dolo con sus dobles componentes o elementos, el cognoscitivo y el volitivo. En el volitivo no hay problema porque es el que es la intención. La problemática se centra o radica en el elemento cognoscitivo, porque el nuevo estatuto disciplinario de los funcionarios recoge con dos elementos ese componente cognoscitivo: conocimiento de los hechos constitutivos de la falta disciplinaria y un conocimiento de la ilicitud de su actuar o de la ilicitud del actuar. Fíjense cómo es un doble conocimiento. En cambio, el artículo 22 del Código Penal, que todos sabemos, el Código Penal es la última ratio y por ende debería ser menos exigente el régimen disciplinario en punto a este elemento de la categoría automática de la responsabilidad disciplinaria. En penal se exige solamente conocimiento de los hechos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, con 734 y con ley 1123 hay un vacío normativo en la definición del código. Cuando entre a regir el Código General Disciplinario, ley 1952 del 2019, el 1 de julio del 2021, entra en vigencia estos conceptos de dolo y culpa. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es si podemos acudir, si se puede hacer ese trasplante del concepto de dolo al régimen del abogado. Mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Si atendemos el principio de integración normativa consignado en el artículo 16 de la ley 1123 del 2007, nos dice que ante unos vacíos, ante zonas de penumbra, tiene un íter de remisiones. Hay un íter de remisiones. Entre ese íter de remisiones lo encabeza el Código Disciplinario Único, que va a pasarse a llamar Código General Disciplinario. Entonces, como está el vacío, está la laguna en la ley 1123 y se va a superar esa laguna con el nuevo código, y además, ¿qué pasa? Además de ese íter de remisiones, pasa o supera el test de compatibilidad entre el derecho disciplinario o con el derecho disciplinario. A mi juicio es viable la aplicación de este concepto, de esta definición de dolo, una vez entra a regir la ley disciplinaria general en la ley disciplinaria del abogado. Tercera pregunta, doctor González. ¿Un abogado que ha sido excluido de la profesión puede ser investigado penalmente? Bueno, yo pienso que la pregunta, y con mucho respeto la replanteo en el siguiente sentido. O voy a responder esta pregunta, pero voy a darle un alcance que resulta más interesante. No es que no pueda ser investigado penalmente, porque ya sabemos que los regímenes del derecho penal y el derecho disciplinario, no obstante, los dos hacen parte integral del ius puniendi y el Estado, tienen plena autonomía e independencia. Entonces, es claro que por la misma conducta, un abogado puede ser investigado tanto disciplinariamente como penalmente. Aquí la pregunta es, que la hago extensiva, es si un abogado que ha sido excluido de la profesión, como ya lo expuso la doctora Magda Victoria, puede ser investigado nuevamente, pero desde el ámbito disciplinario, Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque la solución está en el artículo 19 de la ley 1123, que establece que, también la inquietud radica en esto. El artículo 19, como establece los 3 presupuestos
para que un abogado pueda ser investigado disciplinariamente, que primero tenga o ostente la calidad de abogado, segundo, que su conducta sea en ejercicio de la profesión de abogado, y tercero, que la conducta esté fijada como falta disciplinaria en la ley 1123. Nótese cómo aquí entonces el elemento que se cuestiona es el segundo, que si es en ejercicio de la profesión de abogado, es decir, si está excluido de la profesión de abogado, se pregunta entonces cómo va a ejercer la profesión de abogado, por lo tanto no se cumpliría con ese segundo requisito. Pues claro que sí, porque eso lo dice el artículo 19 del Código Disciplinario del Abogado, aún, o sea, se le puede iniciar la investigación y sancionar si es del caso, aún estando excluido de la profesión. También se recoge esa estipulación normativa en el artículo 29, numeral cuarto del mismo estatuto, y en el artículo 39. Entonces, la respuesta es que sí, puede ser investigado y sancionado si es del caso un togado por un comportamiento, aún esté excluido de su profesión. Última pregunta, doctor González. En derecho penal se habla de antijuridicidad formal y material. En disciplinario de funcionarios judiciales, antijuridicidad sustancial, y en el sistema disciplinario del abogado, ¿cómo se denomina esta categoría dogmática? Bien, en este momento, doctora Marilucero, y para todos los que están aquí unidos con este evento, no tiene una denominación, simplemente antijuridicidad, artículo 4 de la ley 1123 del 2007. Ahí fue cuando destacábamos en mi presentación, en mi ponencia, que, y esto repito o itero, lo digo con humildad, de mi cosecha, de mi autoría, propongo que se denomine en el régimen disciplinario del abogado una antijuridicidad deontológica. Es claro que en penal se denomina antijuridicidad formal y antijuridicidad material. En disciplinario general se denomina antijuridicidad sustancial, es decir, que no basta con el incumplimiento del deber funcional, sino que para que el comportamiento conlleve o comporte una sustancialidad antijurídica debe desconocer o violar los principios de la función pública. Pero entonces, como lo explicábamos en el Código del Abogado, la antijuridicidad no hace referencia ni a incumplimiento de deberes funcionales ni a violación de principios de la función pública, sino que aplica es incumplimiento de deberes profesionales y que ese incumplimiento sea injustificado, o sea, no exista justificación. Por ende, como se trata de incumplimiento de deberes profesionales de los togados, de los letrados, la propuesta es que denominemos en el régimen disciplinario del abogado antijuridicidad deontológica. Muchas gracias a nuestros formadores, los magistrados Magda Costa y al doctor José Adolfo González, por sus exposiciones tan apropiadas y concretas que nos dan luces para conocer todo este sistema del régimen disciplinario aplicable a los abogados. Con certeza que propician la acertada aplicación del régimen disciplinario a los abogados, contribuyen a fortalecer las competencias teórico-prácticas de nuestros servidores judiciales y demás intervinientes en las actuaciones disciplinarias, con el fin de garantizar la continua prestación del servicio de administración de justicia y contribuir con la articulación entre diferentes instituciones y actores que integran el sistema judicial colombiano. Muchas gracias a las 640 personas que se conectaron a esta conferencia y desde luego conmemoración del Día del Abogado que fue ayer, y permítanme darles un afectuoso saludo y felicitación no solo a los servidores judiciales, sino a todos los abogados que integran y articulan el sector justicia. Y quiero compartir una frase de reflexión del gran procesalista uruguayo Eduardo Juan Futuro, que dice, es el cuarto mandamiento del abogado: tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Muchas gracias, un feliz día para todos, para todas.